Buenos días a todos mis hermanos, los que se encuentran hoy escuchando este vídeo. Hoy domingo vamos a hacer nuestra reunión y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36 hasta el 43. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36 hasta el 43. Y en esta escena vemos al apóstol Pedro resucitando a Dorcas. Esta es la escena que la Biblia nos muestra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y dice así la palabra de Dios. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde lo rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Entonces fue notorio en toda Job, y muchos, creyendo en el Señor. Y aconteció que se quedó con ellos muchos días en Job, en casa de cierto Simón el curtidor. Esta palabra el Espíritu Santo me la regalaba hace ya varios días hacia atrás. Pero durante esta semana meditaba mucho en esta palabra, que era lo que realmente el Señor quería transmitirme a través de esta enseñanza. Siempre he tenido la certeza en mi corazón de que cuando el Espíritu Santo regala una palabra, no solamente es para que aprendamos lo que sucedió en la Biblia, para que tengamos el conocimiento, sino también porque es aplicable a nuestra vida. Cada versículo que está en la Biblia es aplicable a nuestra vida. El Espíritu Santo nos muestra cómo lo podemos traer a nuestra vida y aplicarlo, cómo nos enseña. Por eso dice que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos corrige, porque toda es aplicable a nuestra vida, toda es enseñable a nuestra vida. Entonces vemos aquí en la escena que Pedro resucita a Dorcas. Cuando uno lee unos versículos un poquito más atrás, vemos que dice en el versículo 32 al 35 que Pedro estaba visitando las iglesias donde habían discípulos. Y en una de esas llegó a la iglesia que acabamos de ver, que estaba en Lida. Y entonces dice que en Lida él fue a visitar esa iglesia y se encontró con un paralítico. Y en ese paralítico, que llevaba muchos años acostado en una cama, dice que Pedro hizo que se levantara el paralítico de la cama. Y el Espíritu Santo obró un milagro a través de Pedro, y el paralítico se levantó. Y dice que esto fue notorio en toda esa región. Muchos creyeron, y Pedro dice que se quedó ahí un tiempo. Pedro se estabilizó ahí un tiempo. Y vemos que en una aldea cercana que se llamaba Job, existe una discípula también, como lo habla la palabra, que se llamaba Dorcas. Y dice que esta persona era buena, era dadivosa, hacía muchas buenas obras, daba muchas limosnas. Pero de un momento a otro vemos que esta mujer muere. Entonces dice que cuando ya había muerto Dorcas, mandan a buscar a Pedro. Se enteraron que estaba cerca de ahí algunos discípulos de esa región, y mandan a buscar a Pedro a Lida. Y Pedro, que estaba ahí, pues dice que él se levanta y va allá. Y cuando va allá, dice que Dios también lo utiliza para obrar un milagro. Cuando vemos un poco en esta escena, para entrar un poquito en preámbulo, Pedro había hecho muchos milagros. El Espíritu Santo había obrado muchos milagros a través de Pedro, pero nunca había hecho una resurrección. Nunca Pedro, Dios lo había utilizado para levantar a una persona muerta. Siempre los milagros que había hecho Pedro eran de paralíticos, de personas enfermas, endemoniadas, pero era el primer milagro de resurrección de Pedro, el primer milagro en que Dios lo iba a utilizar para resucitar a alguien. Y cuando esta enseñanza le pido al Espíritu Santo que la traiga a mi vida,
para que nos pueda enseñar, que es lo que quiero compartir con ustedes, hace referencia muchas veces a cosas que están en nuestra vida, acontecimientos que llegan a nuestra vida que no esperábamos, que son inesperados. Cuando yo puedo leer este versículo en su esencia, en un contexto general, yo puedo ver cómo Dios obra, cómo Dios muchas veces utiliza circunstancias para movernos, para cambiar el propósito que estamos viviendo en nuestra vida. Pedro dice que se había quedado un tiempo en esa región y se había como acomodado, se había quedado tranquilo en esa región predicando, pero Dios no lo necesitaba ahí, Dios lo necesitaba que él se moviera, que siguiera caminando, que siguiera predicando el evangelio, para que muchas personas no solamente fueran sanadas, sino que también se convirtieran al Señor. Entonces Pedro se había quedado por un tiempo estacionado. Por eso cuando a él lo van a buscar, dice la palabra levantándose. Es decir, Pedro tomó una acción de ir y seguir caminando, de levantarse de la situación cómoda en la que se encontraba. Y cuando yo leo muchas veces este versículo y lo trato de buscar en la palabra, qué significa realmente levantarse, vemos que en los evangelios, en la vida de Jesús, se utiliza muchas veces esta palabra, que quiere decir que dice Jesús levantándose de mañana fue, y levantándose de esta región fue a otra región, que quiere decir que Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre, Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Y muchas veces este versículo, esta palabra levantarse, significa tomar una acción y hacer la voluntad de Dios, ir a hacer la voluntad de Dios, levantarse para ir a hacer la voluntad de Dios. Y en este caso vemos que Dios utiliza la muerte de Dorcas para que Pedro se levante y vaya a hacer la voluntad de Dios. Lo mueve de un sitio donde él está cómodo y lo lleva a donde Dios necesita que él esté. Y estas circunstancias que llegan a nuestra vida, que muchas veces son difíciles, muchas veces no las comprendemos, llegan a nuestra vida para levantarnos, para guiarnos hacia el propósito de Dios. Muchas veces vivimos en situaciones en nuestra vida que son difíciles, pero ahí está Dios obrando. Cuando yo puedo ver que es Dios obrando como un todo, que para Él no hay nada que no sea su voluntad. Todo lo que sucede a nuestro alrededor muchas veces es su voluntad. Y se vale muchas veces de circunstancias difíciles en nuestra vida para movernos hacia su propósito, para movernos hacia su voluntad. Y este es el caso de Pedro. Y dice, y levantándose, se fue para Job, para ir a donde estaba Dorcas, donde Dorcas había muerto. Pero vemos también algunas cosas que Pedro hizo, que son en las que el Espíritu Santo me hacía énfasis, que nosotros muchas veces como creyentes debemos hacer. Es un ejemplo de lo que hizo Pedro para nuestra vida. Pedro nunca se había enfrentado a esta situación. Nunca se había enfrentado a una situación de una muerte donde lo estaban llamando para que él hiciera algo. Y Pedro no sabía realmente qué iba a pasar con esa situación. Él no tenía el control de la situación. Pero Pedro se levanta y va y hace cosas que cuando yo las analizo y las traigo a mi vida es algo que nosotros debemos hacer y aplicar cuando nos encontramos muchas veces ante estas circunstancias en las que nosotros no tenemos el control, porque indiscutiblemente llegan a nuestra vida circunstancias en las que nosotros no tenemos el control. Dios las permite porque te está desacomodando, te está llevando hacia su propósito, te está llevando hacia su voluntad. Muchas veces no comprendemos y reclamamos y peleamos y muchas veces le echamos la culpa al Señor de las circunstancias que estamos viviendo, pero es Dios moviéndonos, es Dios desacomodándonos de donde estamos muy cómodos y llevándonos hacia su propósito. Dios nos quiere mover de circunstancia, de sitio, de condición de vida, y utiliza circunstancias cuando nosotros no lo hacemos, utiliza circunstancias adversas en nuestra vida para movernos. Pero dice que cuando Pedro llegó donde estaba la mujer muerta, dice que todas las mujeres que estaban ahí empezaron a llorar y a mostrarle a Pedro todo lo que ella hacía, todo lo buena que era, y bueno, estaban lamentándose por su muerte, por una persona piadosa que había muerto. Pero Pedro hace algo que es muy sabio y dice que sacándolos a todos se puso de rodillas y oró. En el versículo 40 Pedro dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando nosotros estamos en esas circunstancias difíciles, necesitamos a veces estar solas. A veces Dios ha permitido circunstancias en mi vida en las que me he podido encontrar solo
porque necesito reencontrarme con el propósito de Dios, necesito encarrilarme hacia la voluntad de Dios y he podido vivir circunstancias difíciles en mi vida, de soledad en mi vida, que lo que han hecho es reencontrarme con la voluntad de Dios. Y eso fue de alguna u otra forma lo que hizo Pedro. Pedro dice que quitó todas las distracciones, Pedro se quedó solo. Y muchas veces necesitamos ese tiempo a solas con el Señor para reencontrarnos con su propósito, para entender. Pedro no hizo nada, no se desesperó por la situación, no llegó a querer solucionar, no llegó a consolar. Simplemente Pedro dijo, si es la voluntad de Dios, aquí sucederá algo. ¿Y cómo supo Pedro cuál era la voluntad de Dios? Quedó solo y se puso a orar. Y muchas veces eso es lo que nosotros necesitamos hacer para poder encontrar el propósito de Dios en las circunstancias. Muchas veces no es la solución, Dios no nos da muchas veces la solución, pero cuando nosotros entendemos el propósito por el cual Dios permite esa situación, podemos verla diferente. Siempre lo he predicado. Cuando nosotros entendemos qué quiere Dios a través de esa circunstancia en mi vida, la podemos ver diferente. Podemos encontrar muchas veces la salida, aunque no podamos tomarla de una vez, aunque la situación no se solucione una vez, vamos a poderla ver diferente. Vamos a poder ver el propósito de Dios en esta circunstancia. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro se quedó a solas. ¿Y qué hizo estando a solas? Oró. No hizo más nada, no se puso a ver videos en YouTube, no se puso a ver videos en Netflix, se puso a orar, que es muchas veces lo que Dios a través de las circunstancias quiere que nosotros hagamos. Muchas veces nos encierra, nos acorrala, nos deja solos, pero ¿para qué? Para que lo busquemos, para que conozcamos su propósito. Y miren que cuando uno lee en el versículo 42 de esta historia dice, y muchos creyeron en el Señor. O sea, ese milagro que hizo el Espíritu Santo a través de Pedro fue para glorificarlo a él, para que muchos creyeran. Entonces Dios mueve a Pedro a través de una circunstancia. Pedro no hubiera ido a Job a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación, si no lo van y lo buscan a decirles que Dorca había muerto. Entonces Dios utiliza las circunstancias de la muerte de esta sierva de Dios para que Pedro vaya y predique el Evangelio para que muchos sean salvos. Pedro estaba muy tranquilo, estaba muy acomodado y Dios lo levanta a través de estas circunstancias para que vaya y muchos conozcan el Evangelio. Y eso pasa en nuestra vida. Muchas veces estas circunstancias nos ayudan a que conozcamos más a Dios, a que conozcamos más a Jesús, a que nos peguemos más a Él, a que intimemos más con Él. Y eso fue lo que esta circunstancia hizo en la vida de Pedro y hizo en la vida de muchas otras personas. Esas situaciones adversas y difíciles que nosotros vivimos son permitidas por Dios, son controladas por Dios, están bajo el poder de Dios, pero ¿para qué? Para que nosotros nos levantemos, para que vayamos a buscarlo, para que oremos más, para que intimemos más con el Señor. Y necesitamos que un tiempo a solas con el Señor, así como lo hizo Pedro. Pedro sacó todas sus distracciones, quitó todo a su alrededor y se quedó solo. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios en ese propósito. Pedro no oró para que Dios le utilizara para sanar para levantar esa muerte, para resucitar a Dorcas. Pedro oró para ver si esa era la voluntad de Dios, que ella resucitara. Y cuando Dios le muestra a Pedro que esa era su voluntad, entonces Pedro ora para que ella se levante. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Las circunstancias de nuestra vida, muchas veces adversas, lo que hacen es que nosotros nos levantemos para buscar la presencia de Dios. Dios quiere que tú estés a solas con Él muchas veces para que conozcas su propósito, para que conozcas su voluntad. Y eso lo hemos estado hablando esta semana, de cómo Dios se vale de circunstancias, cómo Dios tiene el control muchas veces de nuestras circunstancias. ¿Para qué? Para que lo busquemos. Dios tiene el control de tu vida, tiene el control de mi vida, pero esas circunstancias que muchas veces llegan inesperadamente, en las que nosotros no tenemos el control, Dios las está permitiendo porque necesita que tú entres a su presencia, que tú busques su voluntad, que tú ores más, que tú lo busques más. ¿Para qué? Para Él glorificarse en su vida, para Él hacer muchas cosas en tu vida que son su propósito en ti. Dios los continúe bendiciendo, mis hermanos. Espero que este mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros y nos ayude en nuestro diario caminar. Dios me los continúe bendiciendo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Bendiciones a todos.